Bienvenido amigo y amiga a la parte 28 de nuestro análisis de los testigos de Jehová. Vamos a continuar con este análisis, amigo y amiga. La mayoría de los intérpretes, y traductores, tanto judíos como cristianos, ven la primera mención del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en el primer párrafo de la Biblia, antes de la creación de la humanidad o la vida animal y vegetal. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:1 al versículo 2. De esta manera el Espíritu de Dios está enlazado con la palabra de Dios. En la frase precedente parece ser una clarificación adicional y referente a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Más adelante en el mismo capítulo leemos: hay un indicio de lo que podríamos llamar la pluralidad. Vea qué interesante. De la naturaleza de Dios. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. ¿A quién se refiere el nombre y el nuestro? Esto no puede ser una referencia a los ángeles, ya que solamente Dios tiene el poder de crear. El siguiente versículo muestra que nuestra imagen se refiere a la imagen de Dios. Génesis 1:27. El contexto inmediato de este versículo es la referencia al Espíritu Santo. Al comienzo del capítulo, mientras los cristianos tienen una mayor comprensión de este uso, a la luz de pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca del rol de Cristo en la creación. Juan 1:1 y Juan al 3 y 1 Corintios 8 versículo 6, Colosenses 1:16, Hebreos 1:2. Las implicaciones referentes a la naturaleza divina del Espíritu de Dios y de Cristo son inevitables. Desde el principio de la Biblia podemos ver que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo están aquí desde los orígenes de la creación de toda la tierra, de todo el universo, y como ellos lo llaman, del cosmos, ¿verdad? Entonces, es inevitable no aceptar, ¿verdad?, la pluralidad de Dios. Todos estos pasajes y otros muestran que el Espíritu Santo no es solo una persona y sobrenatural, sino también una persona, divina, es decir, una manifestación de Dios. Repito, todos estos pasajes y otros muestran que el Espíritu Santo no es solo una persona y sobrenatural, no es solo una persona y un ser sobrenatural, sino que también, ¿verdad?, es parte de esa pluralidad de Dios. Es indivisible en esa pluralidad de Dios. No podemos separarlo uno del otro. Entonces, vean qué interesante, amigo y amiga, donde la palabra nos enseña que desde Génesis ya vemos la implicación de la Trinidad. Tal vez no el nombre directo, pero implícitamente sí está en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay también otras indicaciones de la pluralidad de la manifestación del único Dios. Observamos que la palabra hebrea empleada para Dios en el primer versículo de la manifestación del único Dios. Observamos que la palabra hebrea empleada para Dios, es en el primer versículo de la Biblia es Elohim, la cual es plural, aunque en el verbo que le sigue, creó, es singular. Otra sugerencia similar se encuentra en Génesis 11, 5 y 7, que describe la reacción de Dios a la construcción de la Torre de Babel. Pero el Señor se dijo: será mejor que bajemos, vea qué interesante, y confundamos su idioma, hablando de pluralidad. Nueva versión internacional modificado
para que se vea la forma verdadera, plural del verbo confundir en el hebreo original. Vemos otro ejemplo en Isaías 6:8. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Reina Valera 1960. Esto está lejos de ser una lista completa de tales referencias porque obviamente estamos dando unas pequeñas referencias, ¿verdad? Pero aquí vemos desde el principio de la creación que el Espíritu Santo es indivisible del Padre y del Hijo. Entonces, Él siempre ha estado, ese ser divino siempre ha existido desde el tiempo de la creación y mucho desde siglos pasados. Ok, entonces es importante analizar todos estos pasajes de la Biblia en los originales. Si realmente usted ha estudiado el griego y el hebreo y ha visto esto, usted no se va a poder equivocar. Pero ahí está el problema. Cuando dejamos analizar algo y no investigamos, no analizamos, ¿verdad? Sino que creemos ciegamente. La fe no es ciega, la fe es inteligente, la fe es de base, la fe es arqueológica, la fe es histórica, la fe es morfológica, la fe es de investigar. Y ahí es donde muchas veces fallamos en creer cosas, ¿verdad? Que no están con un fundamento concreto. Ok, la Trinidad, muy importante, ya anteriormente habíamos hablado de este tema, pero como estamos hablando del Espíritu Santo, entonces vamos a hablar un poquito más. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son mencionados juntos repetidas veces en el Nuevo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y si ustedes dicen que dominan el griego, entonces ¿por qué rechazan tanto el Nuevo Testamento en sus escritos? Esa es una consulta que les hago. ¿Por qué rechazan la divinidad de Cristo? Si supuestamente ustedes son maestros del griego y de las lenguas originales y su traducción fue realmente, como dicen ustedes, realmente traducida de los originales. Yo les hago esa consulta, amigo y amiga. Pregunto, ya que ustedes dicen que son expertos en griego, entonces yo les pregunto, ¿por qué entonces niegan tanto al Espíritu Santo y a Jesús en el Nuevo Testamento, donde es muy claro en el original griego? Ok, un ejemplo supremo es el bautismo de Jesús. La importancia de este evento está enfatizada por el hecho de que se menciona en todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok. En Lucas 3, 21 al 22 leemos, aconteció que cuando, todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal y como paloma, ¿verdad? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, la voz de Dios. De modo que Dios se manifiesta a sí mismo y obra como el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Realmente no importa si usamos o no la palabra Trinidad, pero es una palabra conveniente inventada por teólogos para describir a Dios. Pero es solamente la palabra la que inventaron, no la realidad, que supuestamente este es un párrafo que ellos aducen. Jesús introdujo la frase Dios el Padre, Juan 6:27, un término que claramente muestra un deseo de definir la palabra de Dios con más precisión e implica el concepto de Dios, el alguien diferente. Esta frase se repite a través del Nuevo Testamento 17 veces más. Entonces, vea qué interesante el poder de esta palabra. Jesús dijo, él siempre habló de su Padre, que viene de las obras de su Padre, las obras de su Padre, el Dios, oremos a Dios. Entonces, no hay cómo negar a base bíblica, morfológicamente y desde el griego, la Trinidad, ni el Espíritu Santo, que es el tema que estamos tratando. No hay cómo. Generalmente es una frase tal como Dios, el Padre y el Señor Jesucristo.
o Dios el Padre y el Cristo Jesús nuestro Salvador. Al instruir a sus seguidores a bautizar a los convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, Jesús infiere claramente que tanto el Espíritu Santo como Él mismo son manifestaciones de Dios. Como indicamos antes, una bendición frecuentemente usada por la Iglesia en sus primeros años fue: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2 Corintios 13, 14. Esto muestra una clara comprensión por parte de los creyentes de los tiempos del Nuevo Testamento, que Dios se manifestaba en sí mismo e interactuaba con la humanidad como Dios el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si ustedes dicen que son expertos en los idiomas originales y que su Biblia ha sido traducida en el idioma original, le invito a que analice y estudie todo esto en el idioma original griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, yo le pregunto, ¿usted ha verificado que realmente la Biblia que ustedes tienen en su mano realmente fue traducida correctamente desde el griego? Es la pregunta que yo le hago, amigo y amiga. Y muchas veces nos dejamos guiar cuando nos dicen sí, sí es, pero no buscamos. Ahí es donde empieza a existir lo que se llama una fe ciega. Y ahí es donde la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque muchas veces no investigamos, no analizamos lo que estamos escuchando. Y esa fe se vuelve una fe ciega. Una gran inclusión. Vean qué interesante este tema, amigo y amiga, en esta parte 28. La palabra inclusio, ¿verdad? Inclusio, perdón, me cuesta pronunciarla, amigo. Es un término usado por eruditos clásicos y bíblicos para describir una técnica literaria en la cual, oiga, un incidente, un evento o un reporte está abarcado por lo que podríamos llamar dos corchetes o soportes. Ok, el tema clave es mencionado antes del incidente, evento o reporte, y este mismo tema es repetido de nuevo después de él. El propósito de usar esta técnica es para mostrar que la totalidad del evento o reporte entre las dos referencias al tema es caracterizada por ese mismo tema. En Mateo, la descripción del bautismo de Jesús se encuentra en Marcos 3, 13 al 16. Otra vez involucra la presencia del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Cuando recordamos que las últimas palabras de Jesús que se consignan en este mismo Evangelio, Mateo 28, 19 al 20, tratan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos damos cuenta de que el total del relato de Mateo sobre el ministerio de Jesús es señalado por un inclusio. La totalidad del ministerio de Jesús está encuadrado al principio y al final con referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El propósito del inclusio, que así se llama esta regla, ¿verdad?, es que debemos entender que todo lo que viene entre la primera referencia al tema y la última debe considerarse a la luz de ese mismo tema. De modo que debemos entender que todo el ministerio de Jesús involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No podemos dividirlos, porque todos están unidos, como lo vimos, ¿verdad?, en Génesis. De hecho, si volvemos la mirada hacia atrás, a la venida de Cristo al mundo, encontramos que la encarnación del Hijo involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así en el mismo primer capítulo de Mateo leemos, vamos a leer textualmente: un ángel del Señor, esto es Dios el Padre, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, el Dios Padre:
por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1 del 20 al 23. Entonces vean qué interesante, amigo y amiga, cómo en todo este incluso, cómo en estas reglas gramaticales del griego que hemos visto anteriormente en otros videos y aquí, amigos, no hay cómo perderse. Si realmente esos escritos están hechos del griego, esas traducciones no deberían de estar equivocadas, deberían de estar correctas. Entonces yo le pregunto, ¿usted se ha tomado la importancia de buscar realmente si esa traducción está realmente bien hecha del griego? Acuérdese que en el griego existen las cláusulas, existen la morfología y un montón de cosas que hay que aprender para poder entender ciertas partes de la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento. Entonces, en relación a la resurrección, el Nuevo Testamento dice repetidas veces, no solo una vez, que Dios levantó a Jesús de los muertos. Oiga, en muchas partes del Nuevo Testamento y repetidas veces dice que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. O sea, que Él no fue como, ¿se acuerda que habíamos y analizamos anteriormente la famosa doctrina de la aniquilación? Entonces, aquí es donde viene otra vez, lamentablemente, el mismo tema, ¿verdad? Dice: a Jesús de los muertos, Hechos 2:32, Hechos 4:10, Hechos 10:40, refiriéndose de esta manera al Padre y al Hijo, mientras que primero de Pedro 3:18 dice: Él fue muerto en el cuerpo, pero vivificado por el Espíritu, refiriéndose de esta manera al poder del Espíritu Santo en la resurrección de Jesús. Además de mencionar una vez más al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo que estuvieron involucrados en la resurrección de Jesús, en una misma oración. Vea qué interesante. Así que el Nuevo Testamento habla de la totalidad de la Trinidad. Tal vez no está el nombre, pero implícitamente lo vemos. Como participantes en qué? En la resurrección de Cristo. Efesios 1:20 y 1 Pedro 3:18. Acuérdense que este tema lo vimos bastante anteriormente, ¿verdad? De modo que vemos que de hecho la totalidad de la vida de Jesús está enmarcada por un inclusio. ¿Se acuerda lo que vimos que es un inclusio? Le invito a que lo lea y lo memorice, amigo y amiga, para poder entender muchas partes del Nuevo Testamento. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son reglas gramaticales en el griego que no podemos pasar por alto, porque si las pasamos por alto vamos a malinterpretar un versículo de la Biblia. Ok, desde la concepción hasta la resurrección. De esta manera vemos que la doctrina de la Trinidad es una síntesis humana que procura explicar las claras enseñanzas de Jesús y de la Biblia acerca de Dios, quien se manifiesta a sí mismo de tres maneras como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como ello nos ayuda a ver y organizar en nuestras mentes la enseñanza acerca de Dios. Sin embargo, en este último término, la aceptamos por fe, porque creemos en Dios y descansamos en la fiabilidad, o sea, la veracidad de la enseñanza de Jesús. Ahí es donde, si usted realmente no cree en esto, usted está negando que Jesús dijo la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Al no creer, está siendo Jesús mentiroso. Se lo dejo ahí. Entonces, lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, pensar que podemos explicar o entender a Dios es algo obviamente equivocado, como ya lo vimos anteriormente, amigo y amiga. Pero aceptamos la realidad del Espíritu Santo. Es un paso que nos abre el camino para que estemos dispuestos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la llave que nos abre cómo experimentar a Dios. Entonces podemos terminar por impedir para siempre la obra de Dios en nuestras vidas, o al menos una gran parte de la obra de Dios
y sus mejores bendiciones para nosotros y para otros al cerrarle la puerta ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Amigo y amiga, quiero que tome atención a esto que estábamos viendo, a este regla gramatical en griego que se llama inclusio. Y ahí es donde también tenemos que aprender a entender las reglas gramaticales del griego. Porque acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y si ustedes dicen con mucha fe de que sus Biblias están traducidas del original griego, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿usted ha analizado realmente esa traducción? ¿Ha buscado usted los pergaminos del griego? ¿Ha analizado realmente y comparado que sea cierta esa traducción? Le dejo a usted esa pregunta en su corazón. Usted sabrá la respuesta. Pero nunca se guíe por lo que un líder, un pastor, lo que sea, venga y le diga, esto es correcto, sin usted haber analizado. Y ese es el fin de todo esto, amigo. No es faltarle respeto, no es ofenderlo, no, es que usted razone, ya que usted dice que su traducción es verdadera y es de los originales. Entonces yo le hago la pregunta, ¿en algún momento usted se ha tomado el tiempo, tanto que estudia, tanto que lee, tanto que investiga? No, amigo y amiga, nunca se ha puesto a pensar, voy a buscar por mí mismo, porque yo sé que no los van a dejar, porque a ustedes no les permiten salirse de su esquema. Y al salirse, obviamente, sé que están rompiendo lo que enseña su organización. Pero con mucho respeto yo le digo, usted se ha tomado el tiempo de analizar si realmente esta traducción viene del griego original. Se lo dejo de tarea, amigo y amiga. En el próximo segmento vamos a continuar con objeciones de los testigos de Jehová a la persona del Espíritu Santo. Qué interesante. Y también vamos a seguir viendo ciertas reglas gramaticales en griego que nos van a ayudar a analizar los pasajes. Que Dios le bendiga. Un abrazo a la distancia.